a principios del siglo XII, el mercado de Altdorf, en el cantón de Uri, que es uno de los 3 cantones boscosos de lo que hoy es Suiza. Helvetia, diría usted. Helvetia. Bueno, durante siglos estos cantones fueron gobernados por los emperadores del Sacro Imperio, ¿cierto? Había un gobernador designado por Viena, se llamaba Hermann Hessler, y entre tantos, un gobernador bastante despótico, ¿no? Entre tantos gestos tiránicos, había dictaminado que en su ausencia su sombrero representaría la autoridad, y bueno, y los paseantes pues deberían rendirle pleitesía. Cuando el tipo no estaba, ponía un sombrero ahí colgado de un palo, y cuando pasaban los giles tenía que saludarlo como si se tratase del mismísimo Hessler en persona. Y bueno, ahí en el precitado mercado de Altdorf colocó el sombrero sobre una estaca. Bueno, y pasa un tipo con un pibe frente al sombrero. Mirá, papá, le dice el pibe, un sombrero colgado de un palo. Dice, callate y seguí. Dice, ¿qué me importa? Dijo el viejo. Una actitud despectiva para con el Fungi. Ese hombre se llamaba Guillermo Tell, y el que lo acompañaba era su hijo Walter, uruguayo. Pero tuvo la mala suerte de que lo escuchara un mercenario llamado Frieshardt, que era un ortiva. El tipo vio, claro, Buchón, vio la actitud despectiva de Guillermo Tell y trató de arrestarlo. Dice, date preso, que te crees te vas a ser vivo acá, qué sé yo. Y mientras se armaba esta gran discusión entre el mercenario y Guillermo Tell, el chico Walter fue por ayuda, cayeron algunos campesinos, bueno, se armó ahí un lío, hasta que en una de esas se escucha una voz, tenga mano, era el gobernador. Que lo que pasa aquí, muy bien, Frieshardt informa sobre lo ocurrido, el gobernador desde luego se molestó muchísimo con aquel informe, y lo encara a Guillermo Tell. Dice, yo te conozco, dice, vos sos Guillermo Tell, el que tira con el arco. Efectivamente, Guillermo Tell era muy bueno tirando con el arco. Era un gran ballestero, exactamente. Sí. Y sí, dice, yo soy. Y el pibe, orgulloso de su padre, le dice, sí, dice, mi papá puede flechar una manzana a 100 metros, puede flechar. Callate, nene. Callate, Gil. Me la sí. El Hessler, el gobernador, sonríe, ¿no? Con crueldad, dice, dice, bueno, ahora en castigo por este desacato al sombrero, vas a tener que demostrar tu destreza flechando una manzana, pero no la vamos a poner sobre un árbol, sino en la cabeza de tu hijo. Déjese la multitud horrorizada, imagínese. Guillermo Tell suplicó, dice, ¿cómo? Mire, si llego a fallar el tiro, si le acierto en el marote a mi hijo, lo dejo como chorizo el croto. Dice, no, dice el gobernador, ya está, yo decido esto y vas a tener que disparar porque de lo contrario van a morir tú y el niño también. Así que mejor que tires. Muy bien. Guillermo Tell recobra la compostura, lo pone ahí a Walter al pie de un árbol de naranjas. Dice, bueno, quédate quieto. El pibe dice, no me venden porque yo le tengo mucha confianza a mi viejo. Mitad porque el viejo medio se la mandaba la parte de la del pibe, ¿no? Entonces se prepara, Guillermo Tell prepara una saeta, pero saca otra de su carcaj y se la pone en el cinturón. Toma puntería, arroja la saeta y parte la manzana al medio, que si hubiera programa de Sofovich. Dios, se llevaba el coche. Se llevaba el Luna. Júbilo de la multitud, gritos, el hijo que se abraza con el padre. Hessler, el gobernador, tiene algunas tibias palabras de elogio para el arquero, pero Guillermo Tell le dice, mire, don gobernador, si mi primera saeta hubiera tocado a mi hijo, pues yo habría apuntado la segunda contra usted y seguramente no hubiera fallado. Ah, sí, dice el tipo. Se buscaba lío también, Claro. Dice, mira, ahora
para que vea, dice, yo te voy a apresar. Y lo apresa. ¿La presa? Sí, y dice, te voy a encerrar en un lugar donde no te lleguen ni la luz del sol ni la luz de la luna, porque solo así estarías a salvo de tus ponzoñosas flechas. Y ahí nomás lo apresaron y lo subieron en una barca y en el lago Lucerna se lo llevaron porque lo iban a encanar. Pero en el medio del lago se desata una tempestad y empieza la barca a dar tumbo de un lado para otro y a uno de los nietos que había en la barca se le ocurre decir que Guillermo Tell también era un experimentado timonel. Entonces dice, ¿por qué no lo desatamos y dejamos que él maneje esta barca si no somos todos finados? En la barca iba también el gobernador. Lo desatan, lo ponen al timón de la barca, él va navegando como puede en la tempestad, pasa cerca de un promontorio rocoso y aprovecha para largarse. Se larga de la barca. Arrecifes es la Claro, y se las tira. Se las pica. Se va. Como sabía el camino que iba a seguir el gobernador, se embosca, consigue, vaya a saber dónde, no dice la leyenda cómo hizo esto, consigue, vaya a saber dónde, otro arco y algunas flechas, o por lo menos una, y cuando vuelve el gobernador, que vuelve con su séquito, y a las maldiciones porque se le había escapado Tell, pues le tira una flecha y lo ensarta y lo mata. Conocen al arquero, dice, y no deben buscar otro, dice Guillermo Tell. Bueno, esta historia que acabo de contar es el argumento de Schiller, en su obra Guillermo Tell. Parece que fueron tomados de testimonios narrativos que databan por lo menos de fines del siglo XIV, si bien esta historia ocurrió a principios de ese siglo. Sin embargo, la primera referencia escrita sobre Guillermo Tell era del año 1477, unos cantos al origen de la Confederación. Había 29 estrofas, 4 de las cuales estaban dedicadas a Guillermo Tell. Nuestro amigo Saxo Grammaticus, en una historia, amigo de Borges también, en una historia danesa, cuenta la historia de Toco, que tuvo que enfrentar al cruel rey Harald Diente Azul, esto siglo XII, y también resulta que sucedió lo mismo, fue obligado a tirar una flecha hacia una manzana ubicada sobre el marote de su hijo. Está el detalle de la segunda flecha. Y también hay un señor, esto aparte, un señor Guillemin, que lo incluye en una historia de Rebus Helvetiorum como cierto. Las cosas de Suiza. Sí, claro. Pero, sin embargo, Guillemin, en una carta a un amigo, se permite dudar de la veracidad de esta historia de Guillermo Tell. Llega el año 1760 y un señor Uriel Freudenberg escribe un libro donde Tell es equiparado a este héroe danés, a Toco, al que había enfrentado al rey Harald. Y esto, el tipo dice que la idea de Tell tuvo origen en aquel libro, y bueno, se enojaron muchísimo las personas, los suizos, y el libro fue quemado. Y después aparece Schiller, escribe su Guillermo Tell. Pero finalmente aparece un señor, Joseph Eutig Kopp, que escribe 3 ensayos muy eruditos, año 1835, 1853, ya en pleno siglo pasado. Y dictamina que Guillermo Tell no había existido nunca. Y esta es la historia. Guillermo Tell no existió jamás. Pero, ¿qué es lo que pasó entonces? ¿Cómo fue la independencia de Suiza? Bueno, había 3 cantones, Uri, Schwyz y Unterwalden, firmaron un pacto, que no era una declaración de la independencia, era un pacto de no agresión, y resentían de que sus tierras fueran tratadas como propiedad privada de los Habsburgos, que era la dinastía que reinaba en el Sacro Imperio. Aquí se llamaría Tratado del Cuadrilátero, porque ese mismo sentido tiene esa historia. Más adelante, en 1314, un grupo de gente de Schwyz ataca la bahía de Einsiedeln, que era propiedad de Federico el Hermoso, el que era
no era el que reinaba Federico el Hermoso, era conde de Habsburgo. Él manda a su hermano Leopoldo a reprimir, y de paso esto le sirve para postularse él y no el otro postulante Luis IV de Baviera. En fin, ustedes saben que el cargo de emperador era electivo, era una cosa medio rara, pero no importa. El caso es que ante este ataque a la abadía, el duque Leopoldo, el hermano de Federico el Hermoso, va a reprimir los cantones, y ahí se le opone gente de Schwyz, los emboca ahí en un lugar que se llama Morgarten en 1315. Venían 2000 soldados austríacos, los esperaron en un desfiladero, le tiraron y provocaron una avalancha. Bueno, los derrotaron, los vencieron. Y ahí sí puede decirse que quedó decretada la independencia de Suiza, pero después hay un tratado, una tregua, una especie de tregua que es un reconocimiento de la independencia. Y en reconocimiento al papel jugado por esta gente del cantón de Schwyz, toda la confederación fue conocida en alemán como Schweiz, en francés como Suisse, en España como Suiza, en Italia como Suícera. Svizzera. El nombre que tiene ahora. No el oficial, que es Confederación Helvética, pero sí el nombre con que la conocemos los giles. Viene de ahí, de ese cantón que se resistió. Cosa que hoy se preguntó usted hace escasas 6 o 7 horas por la calle en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Déjeme decirlo, ya que estamos. Sí, bueno, pero lo bueno de la inquietud intelectual es hacerse las preguntas y luego ir a por las respuestas. Está bien. Pero claro, los suizos como casi todos necesitan héroes. Y entonces, quien vaya a la Suiza podrá ver que Guillermo Tell es recordado. Los turistas, si quieren, pueden ver incluso aquel promontorio donde Guillermo Tell saltó a tierra de la barca, y el camino cercano a Küsnacht, que fue donde él se emboscó para matar a Hessler, y pueden ver incluso el mercado de Altdorf, que es donde tuvo lugar el episodio de la manzana, y hasta 1569 había un árbol, todo un naranjo, que según la tradición era aquel a cuya sombra había tenido lugar el afortunado disparo. El árbol se secó y se erigió una fuente en su lugar, fuente que todavía se puede ver. De manera entonces que vaya a saber si importa mucho si Tell existió o no existió. Lo cierto es que es muy difícil, digamos, para una nación o para un país no tener un mito fundacional, ¿no es cierto? O sea, para todo lugar si es muy no lo difícil. Hay, conviene inventarlo. Digan lo que dijeran los refutadores de leyendas. Siempre lo hay, agregaríamos nosotros. Y siempre lo hay. Es como, después de todo, tan inútil como señalar que las sirenas no existen. Vamos. Pero no existen, pero la idea de la sirena está presente en la mente de cualquier poeta, y sería absolutamente impropio desmerecer una poesía acerca de las sirenas señalando que las sirenas no existen. Existe Guillermo Tell como existe Schiller. Y aunque ya se ha secado, parece que existió también aquel naranjo. Y además creo que deberíamos, Alejandro, pensar en 2 partes de esta dedicatoria, de los dedicandos de este primer tema de este programa. Y es esta, una primera parte que puede parecer ociosa, pero ya que pensamos en arqueros, un país que sí ha dado arqueros, no como Italia, pero sí además de Musumeci, del León de Wembley, de... Claro, primero Antonio a todos Roma. los arqueros. Primero a todos los arqueros Antonio Roma. Se agradece, Dolina, se agradece. Rolón, acá mismo. Hugo Gatti. ¿Cómo no? Navarro Montoya, que es amigo nuestro. Y que no es colombiano sino argentino, pero además... El Pato Filiol, que es amigo también. El Pato Filiol, Pato, es por amigo favor. del Pato Filiol, Por es favor. amigo de este programa Sí, también. señor. Y Mazurkiewicz también de la otra orilla y todo esto. Después de todos ellos. Goyen también. Sí, señor. amigo. Y Américo Tesorieri, que hizo la gira del... El pez volador, Elías Justrich. Elías Justrich, por favor. Pero ¿Qué le pasa? yo les puedo hablar de arquero, Le puedo señor. nombrar- Miguel Ruggilo. Miguel Ruggilo, el León de Wembley. ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Con un buzo negro atajando Y penales algunos ahí. arqueros todavía... Yo le puedo nombrar un Tomaseski de Le puedo Polonia. nombrar- Tomasek, Roque Marrapodi de Ferrocarril Oeste. Le puedo nombrar un Gabriel Rolón, acá, Isaac arquero. López de Chacarita Juniors y nuestro querido Gabriel Rolón, que es nuestro ¿Cómo no? arquero particular. Pasado este punto, Bueno. debemos pensar en otra cosa. En aquellas personas que ocupan un determinado lugar, más allá de que hayan existido o no, y creo que tienen una consistencia de existencia mucho más fuerte.
Guillermo Tell, dijo usted, pienso en Robin de los Bosques, quizás la única tradición noble de los amigos de la Gran Bretaña, gente que se dedicó a la expoliación, al ultraje, al pillaje, a la piratería, pero que tuvo un momento en que alguien luchó por los pobres en ofensa de los ricos, y este fue Robin de los Bosques. Y pienso también en Juan Moreira, digo, gente que por estos pagos hizo eso, y en nuestro Palucho. Gente inexistente pero con una consistencia fuerte. Y digo, más que pensar en el árbol aquel donde se produce el hecho, pienso en una frase que dice por ahí, por alguien que se llama como un gran poeta latino, y que dice, primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Si esa no es la historia de un héroe, si esa no es la historia de nuestra patria, que me digan a mí qué naranjo está en flor.